¿Qué diríais si os digo de una empresa que paga entre un 3 y un 5% de dividendos, que en los últimos años se ha revalorizado cerca de un 5% anualmente y que los dividendos los reparte de forma trimestral y sin prácticamente ninguna variación ni riesgo de que deje de repartirlos? Es posible que al oír esto pienses en empresas clásicas como pueden ser Johnson & Johnson o Coca-Cola, pero la que voy a presentaros hoy tiene una ventaja que ninguna de las que podéis estar pensando incluye, y es una gran diversidad. Y es que el título de hoy tiene trampa, porque aunque esa empresa no existe, lo que sí que existe son los ETFs de distribución de dividendos. Hoy os voy a presentar 3 ETFs de dividendos que harán vuestra vida de inversores mucho más sencilla. Además, cada uno de ellos presenta una serie de ventajas respecto a los otros para que elijáis el que más se adapte a vuestro estilo de inversión. Esto, como siempre, no es una recomendación de inversión, solo son 3 ETFs que en mi opinión pueden ser una buena opción para algunos perfiles de inversión. Pero, como siempre, realizad vuestro propio estudio y tratad esto como lo que es, una opinión. Como ya sabemos, un ETF es un fondo de inversión que invierte en muchas empresas y que cotiza en bolsa. Estos ETFs concentran muchas de las mejores empresas de dividendos, no solo por cantidad de dividendo, sino por calidad de la empresa y crecimiento de las mismas, lo cual permite que las participaciones en dichos ETFs aumenten de valor con el tiempo. Aparte, pueden concentrar desde decenas hasta cientos o incluso miles de empresas, lo que permite una serie de ventajas que veremos a continuación. En primer lugar, y obviamente, tienen una gran diversificación, ya que si inviertes en una empresa, por muy buena que sea, tienes el riesgo de que esa empresa vaya mal por factores que ni siquiera tienen que estar relacionados con la empresa. Y al invertir en muchas empresas a la vez, este problema se ve muy reducido. Tienes una mayor diversificación geográfica y sectorial, lo cual permite comportarse mejor en los distintos ciclos macroeconómicos. Por otra parte, al seleccionar distintas empresas, cada una repartirá dividendos en unas fechas, lo que permite a un ETF con muchas de estas empresas dar dividendo de forma trimestral, en lugar de hacerlo cada 6 meses o un año, como lo haría si fuese una empresa individual. Otro de los grandes inconvenientes que puede tener una empresa seleccionada por su dividendo es que este dividendo sea inconstante, se reduzca o simplemente desaparezca, y esto también se resuelve al utilizar un ETF, ya que si una empresa deja de repartir dividendos o estos varían mucho, hay otras muchas empresas que harán que ese cambio sea poco notable en tu dividendo trimestral. Por último, unas bajas comisiones que no suelen superar el 0,5% como las que tienen los ETFs también aumentarán en gran medida la rentabilidad de nuestro dinero, respecto a los gestores tradicionales que suelen tener más de un 1% o incluso a veces el 2 o el 3% de comisiones. Esta diferencia, que a priori puede no parecer muy relevante, puede suponer cientos o incluso miles de euros con el paso del tiempo. Con todas estas ventajas y sin dilatarlo más, vamos a presentar el primer ETF, y este es el Vanguard All World High Dividend Yield. Este ETF tiene unas comisiones de menos del 0,3% y contiene participaciones en más de 1.700 empresas, repartidas más de un 40% en Estados Unidos y en menor medida el resto de países del mundo, lo cual permite tener una gran diversificación geográfica. También tiene una gran diversificación a nivel sectorial, teniendo parte de empresas del sector financiero, otras del sector salud, tecnológicas y otros cuantos sectores, tal como se puede observar en el gráfico. Entre estas participaciones se incluyen empresas muy conocidas como son Johnson & Johnson, Nestlé o JP Morgan, entre muchas otras. Esta gran diversificación le ha permitido aguantar muy bien la caída de finales de 2021, donde mientras que el S&P 500 cayó cerca de un 25%, este fondo solo tuvo una caída del 10%, de la cual se recuperó pocos meses después. Este ETF reparte dividendos de forma trimestral y da entre un 3 y un 4% anual. Esto te permitiría generar entre 250 o 350 euros al mes por tener unos 100.000 euros invertidos en él. A este dinero que te da de forma de dividendos, habría que añadirle la revalorización que en estos últimos 5 años ha sido del 5% anual. Esto significa que en 5 años,
Con 100.000 euros habrías conseguido que tus participaciones actualmente valiesen cerca de 125.000 euros y también hubieses recibido entre 15.000 y 20.000 euros en forma de dividendos. La principal ventaja de este ETF es su gran estabilidad debido a la gran cantidad de empresas que lo componen, tanto en crecimiento como en dividendo, haciendo menos probable que estos números de los que hemos hablado varíen de forma significativa, aunque siempre recordad que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. El segundo ETF que os vengo a presentar es el Wisdom Tree US Equity Income. Este ETF está compuesto por más de 300 empresas únicamente americanas, entre las que destacan ExxonMobil, Chevron y Pfizer, entre muchas otras. Tiene un dividendo trimestral de entre un 3 o un 4% similar al del caso anterior. Las comisiones y el crecimiento anual también son similares al primer ETF, con lo cual, al igual que en el ETF anterior, con unos 100.000 euros conseguirías cerca de 20.000 euros en dividendos directamente en efectivo y una revalorización de unos 25.000 euros en tus participaciones en los 5 últimos años. La principal diferencia entre este ETF y el anterior es el gran peso del sector financiero y energético americano, lo cual podría hacer que en el momento actual sea una buena oportunidad de compra. Esto es debido a que la situación actual del sector financiero americano no es la mejor y los mercados ya lo están descontando. Así que es probable que cuando esta situación mejore en los próximos años, las acciones de este sector financiero se vean fortalecidas y crezcan en mayor medida, viéndose muy beneficiadas las participaciones de este ETF. Antes de presentaros el último ETF, que estoy seguro que os va a sorprender, deciros que estos dos ETFs y el último que os voy a presentar están disponibles en MyInvestor, el banco que yo utilizo para mis inversiones, y que os dejo en la descripción del vídeo tanto la referencia de los 3 fondos para que los podáis encontrar fácilmente, como mi enlace de invitación a la plataforma, con el cual conseguiréis 20 euros en efectivo tras crearos una cuenta y tener algo de efectivo en ella. El último ETF no son empresas de dividendos, sino un ETF que invierte en deuda americana a largo plazo, es decir, a más de 20 años. Este ETF es el iShares Dollar Treasury Bond 20 Plus Year. En este caso, la rentabilidad obtenida por dividendos es de forma semestral y es de aproximadamente un 3,5%, con unas comisiones muy bajas que ni siquiera llegan al 0,1% anual. Pero lo más interesante de este ETF es su relación con la situación macroeconómica actual. Como ya sabéis, los tipos de interés están a máximos que no se veían desde hace más de 15 años. Eso hace que el precio de este ETF esté en cerca de mínimos, ya que la relación de su precio con la rentabilidad de los bonos a largo plazo es totalmente inversa. Con la inflación bajo control y una posible recesión amenazando a Estados Unidos, es prácticamente seguro que este año la Fed recortará los tipos de interés. Y cuando estos tipos de interés empiecen a recortarse, el precio de este ETF aumentará al disminuir la rentabilidad de los bonos americanos a largo plazo. Estos tipos de interés, según la propia Fed, se verán recortados en 75 puntos básicos este 2024, aunque yo creo que serán más veces debido a una posible situación de recesión en Estados Unidos. Por todo esto que os he comentado, no sería nada extraño ver revalorizaciones de doble dígito, es decir, de más de un 10% anuales durante 2024 y 2025 en este ETF, mientras duren estos recortes en los tipos de interés. A todo esto hay que sumarle el dividendo de más de un 3% que ofrece. Por otra parte, a nivel técnico, como podéis observar en el gráfico, a finales de octubre del año pasado se marcó lo que parece ser un suelo y desde ahí rebotó. Y aunque ahora mismo está en una corrección, en mi opinión es una excelente oportunidad de compra para este ETF de mnemónico y de TL, que creo que tendrá unos resultados increíbles en los próximos años y en el cual yo tengo depositado una gran parte de mi capital. Como siempre, qué ETF seleccionar dependerá de la situación personal de cada uno de vosotros y de vuestros propios gustos, así como de vuestra tolerancia al riesgo. Pero, para los amantes de los dividendos, me parecen 3 opciones de inversión geniales. Esto es todo por hoy. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, déjame un like, que me anima mucho a seguir creando contenido, déjame algún comentario para que podamos seguir creciendo y el algoritmo muestre este vídeo a los demás, y por último nos vemos en el próximo vídeo.